Cuán firme cimiento se ha dado a la fe. Le presentamos A través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñanos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de Dios. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Volvemos al capítulo 13 y para comenzar queremos leer los versículos 9 y 10 que nos hablan de la primera bestia. Leamos. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Esta es, sin lugar a dudas, una de las declaraciones más impresionantes que encontramos en la palabra de Dios. Aquí él dice, si alguno, y esto lo hice 3 veces. Es una invitación al oído del hombre, es decir, al oído de cualquiera que escuche la palabra de Dios en cualquier momento y en cualquier edad. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y también dice, el que tiene oído, oiga. Así es como comienza este mensaje. Si alguno tiene oído, oiga. Aquí nuevamente tenemos la unión de la libre voluntad y de la elección. Si alguno quiere decir cualquier hombre, cualquier persona. Si alguno tiene oído, bueno, ¿no tienen todos oídos? Sí, pero hay algunas personas que no oyen aunque tienen oídos. Hay personas que sencillamente no escuchan para nada, no oyen. En cierta ocasión un hombre que ya se había jubilado gustaba de arreglar las cosas en su casa y su esposa era una de esas mujeres que gustan de hablar todo el tiempo. Ella era una persona muy buena, pero simplemente hablaba demasiado. Y este hombre jubilado tenía que utilizar uno de esos aparatos para ayudarle a oír, un audífono, y cuando él salía fuera de casa, se lo quitaba, y lo hacía con cierto propósito. Él salía a trabajar con las plantas, a podarlas, y su esposa salía y hablaba, y en cierta ocasión habló como 5 minutos, antes de darse cuenta que él no tenía colocado su aparato para ayudarle a oír. Entonces ella dice, «Tú no has escuchado ni siquiera una palabra de lo que yo he dicho». Y él continuaba trabajando tranquilo. La esposa dio media vuelta y regresó a la casa. Y eso era exactamente lo que él quería que hiciera. Él estaba allí afuera para trabajar con las plantas y no quería llevar a cabo una conversación. Pues bien, hay muchas personas hoy que no tienen uno de esos aparatos para escuchar, que usan las personas sordas, un audífono. No tienen un audífono para escuchar la palabra de Dios, y no quieren oírla. Nosotros hemos dicho que queríamos hacer posible que toda persona pudiera llegar a estudiar la palabra de Dios en este programa de 5 años. Pero si usted, amigo oyente, piensa que estamos soñando, que todos estarán estudiando la palabra de Dios, digamos, el año que viene, pues debemos decirle que no tenemos ni siquiera la ilusión de que eso llegue a suceder. Sabemos que esto está limitado a aquellos que tienen oído, un oído para oír la palabra de Dios. Si alguno, dice aquí, eso es libre voluntad. Usted tiene que tener un oído. Eso es elección. Y así es la manera en que Dios les une. Ahora, lo que Él está diciendo aquí no es ni para usted ni para mí. Por lo menos esperamos que no sea para usted. Estoy seguro que no es para mí. Confiamos que no es para usted porque ya hemos determinado al comienzo del capítulo 4 de Apocalipsis que aquí estamos tratando con las cosas futuras que están más allá de la iglesia. Y si la iglesia ya no está en el mundo, en esta sección Juan nos presenta claramente que nos encontramos en el período de la gran tribulación. Así es que sabemos dónde estamos, y lo que hace de estos 2 versículos algo impresionante es esto. Él le dice a los santos de Dios, en aquel tiempo habrá el país de Israel, y la nación de los gentiles, y multitudes en el mundo. Será soltado en ese entonces, como ya hemos dicho en este capítulo, un anticristo, un gobernante que será un dictador mundial. Como veremos más adelante, los hombres no podrán comprar ni vender sin permiso, no podrán viajar sin su permiso.
Este dictador gobernará al mundo como nadie ha gobernado en el pasado. Ahora, ¿por qué está permitiendo Dios esto? Bueno, Dios le ha dicho a aquellos que son suyos, no le resistan. En primer lugar, no les beneficia en nada. Y lo segundo es esto, esta es la paciencia y la fe de los santos de entonces. Si usted está en el mundo durante la gran tribulación, entonces usted tendrá que soportar con paciencia y fe las pruebas terribles que vendrán aún sobre los hijos de Dios. Así es que aparentemente Dios se ha apartado del mundo y lo ha entregado a Satanás. Amigo oyente, en el día de hoy el Espíritu Santo se encuentra en el mundo. Él limita, Él apaga la resistencia. Hoy está deteniendo el mal. Quizá no le parezca que esté sucediendo así, amigo oyente, pero piense en lo que será cuando Él se ha quitado, por así decirlo, de ese cargo, y cuando se le permita al mal actuar de la forma en que quiera, y Satanás tendrá control de todo. Como ya hemos dicho anteriormente, esto en realidad es justicia divina. Satanás y sus secuaces del mal y la humanidad perdida nunca podrán decirle a Dios, tú nunca nos diste una oportunidad. Y si tú nos hubieras dado la oportunidad, hubiéramos podido solucionar las cosas. Bueno, Dios les va a dar a ellos una oportunidad por un breve período. Y si este breve período no fuera breve, nadie sería salvo, como dijo el Señor Jesucristo. Ahora con esto, llegamos a la segunda bestia. Y ésta sale de la tierra y es un líder religioso. La otra, que ya hemos visto, será un líder político, y un poder político y una persona. En realidad, ese poder será mundial. Aquí en el versículo 11 de este capítulo 13 de Apocalipsis, tenemos una descripción de esta bestia, y se nos dice, «Después vi otra bestia que subía de la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón». Esta bestia salvaje podríamos decir que es más fácil de identificar que la primera, porque después de haber establecido la primera, no creemos que sea demasiado difícil de identificar la segunda. La primera bestia subió del mar, y la segunda, como usted puede notar, sube de la tierra. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Bueno, como hemos visto, el mar representa a los pueblos del mundo. Ellos son como el mar agitado, esa multitud de la humanidad en el presente, y eso siempre ha sido así. Pero la tierra aquí se refiere a la tierra de Israel, y creemos que podemos establecer eso. La tierra de la cual sube esta segunda bestia es simbólica de Palestina, y se piensa naturalmente que la segunda bestia sale de Israel. En primer lugar, él es un Mesías, e Israel no le aceptaría a no ser que haya salido de su propia tierra y fuera uno de ellos. Aquí se nos dice que tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Esto nos sugiere su imitación de Cristo. La primera bestia se oponía a Cristo. La segunda bestia imita a Cristo. Él es anticristo en ese sentido, en lugar de. Actúa como si fuera Cristo. Tiene 2 cuernos como los de un cordero, pero es un lobo con piel de oveja. Él imita al Cordero de Dios que quite el pecado del mundo, solo que este pseudo cordero no quita el pecado, sino que lo agrega y lo multiplica en el mundo. Él no viene a hacer su propia voluntad, sino la voluntad de la primera bestia. Él es un Cristo falso. Y hablará mucho en cuanto a amar a todos, pero por debajo es una bestia peligrosa, tal cual la primera, engañando a todo el mundo. El Señor Jesucristo dijo allá en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 15, «Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces». Y este es el cuadro que tenemos aquí. Esta es la personificación de todos ellos, y Él es un anticristo. Así es que son necesarios 2 hombres para llenar la posición que Cristo había llenado, y por supuesto ellos no alcanzan a llenarla, pero se necesita 2 hombres. Nuevamente debemos citar lo que el Señor Jesucristo dijo, y esta vez nos referimos a sus palabras en el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aun a los escogidos. Para algunos, el falso profeta es como Juan el Bautista para la primera bestia, y algunos la han identificado como el rey Saúl o Judas. Y amigo oyente, eso no es nada más que especulación. Eso no puede ser probado. Notemos que él está delegando autoridad. En el versículo 12 de este capítulo 13 de Apocalipsis leemos,
y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. Esta segunda bestia tiene la autoridad delegada de la primera bestia, lo que hace que sea superior a él, pero él también está al mismo nivel, tiene el mismo poder. Esta bestia encabeza un movimiento para exterminar a la ramera de Apocalipsis capítulo 17. Y esa es la falsa iglesia que va a pasar a través del período de la gran tribulación. Juan ni siquiera distingue o dignifica a esa iglesia por nombre, porque no es una iglesia. La verdadera iglesia ya se ha ido, y esta es llamada una ramera. La iglesia había sido llamada la esposa de Cristo. Y aquí tenemos el último vestigio de una iglesia apóstata con todo su humanismo. Eso lo podremos apreciar cuando estudiemos el capítulo 17. Luego, el falso profeta le ofrecerá al mundo algo nuevo para adorar: la primera bestia, ese rey terco y obstinado, ese hombre de pecado, el último dictador mundial. No vamos a tomar el tiempo aquí para ver lo que otras escrituras nos dicen, pero aquellos que han estado con nosotros por algún tiempo saben que esto sale de nuestro estudio en Daniel, capítulo 11, versículos 36 al 39. También de Mateo, capítulo 24, versículo 24, lo cual acabamos de citar hace un momento. Y también en la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 2 y versículos 3 y 10. Aquí es presentada esta terrible bestia que va a ensalzar a la primera bestia a una posición de adoración. Ahora su herida mortal fue sanada, y eso revela que las dos, la primera y la segunda bestia, son sanadores falsos, estos que obran milagros. Esa es una gran mentira y un gran engaño que vendrá en este mundo. Ahora los versículos 13 y 14 de este capítulo 13 de Apocalipsis nos dicen: «También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió». Este falso profeta obra señales y milagros. Esto es lo que se nos dice. El Señor Jesucristo dijo eso. El Señor Jesús nos advirtió en contra de esa persona. Su engaño es que imita a Elías al hacer bajar fuego del cielo. Él también es la combinación de Janes y Jambres. Usted recuerda lo que ocurrió en Egipto. Se nos dice en Éxodo capítulo 7, versículos 11 al 13. «Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos». Es decir, que ellos eran buenos hechiceros o magos. Creemos que tenían poder satánico, y éste también lo tendrá al fin del tiempo. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 11, leemos: «Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego». Usted recuerda que Juan el Bautista no tenía nada que ver con el fuego. Este profeta falso va a imitar esto. Pero el fuego, por supuesto, es en realidad juicio. Este falso profeta juega con fuego hasta que es echado en el lago de fuego, como veremos más adelante. El mundo es engañado por su decepción, con la excepción, por supuesto, de los elegidos de Dios, aquellos que están aquí. Ellos no pueden ser engañados. Ahora este falso profeta demuestra su manera de actuar, haciendo que se construya una imagen del hombre de pecado. La palabra para imagen es icón, que indica semejanza o parecido. Lo que él produce es una semejanza que enfatiza la herida mortal, y fue sanada. Y es interesante notar que el Señor Jesucristo no permitió que nada relacionado con su apariencia física sobreviviera, pero será la semejanza del anticristo que estará evidentemente colocada en el templo en Jerusalén. Y creemos que esta es la abominación desoladora de la que hizo referencia el Señor cuando dijo allá en Mateo capítulo 24, versículo 15, «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». Bueno, no vamos a usar estas escrituras mencionadas en Daniel, pero usted las puede ver si desea en el capítulo 12, versículo 11, también capítulo 11, versículo 31, capítulo 9, versículo 27. Todo esto es en el libro de Daniel.
Usted puede ver esto y estamos seguros de que le será de mucha ayuda. Esta es la abominación desoladora que aparecerá. Y lo que esto es, y no vamos a ser dogmáticos en cuanto a esto, sino que creemos que será la imagen del anticristo, la primera bestia. Aquí podemos ver el engaño perpetrado en el mundo. Y en los versículos 15 al 17 de este capítulo 13 de Apocalipsis se nos dice, «Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre». Amigo oyente, ha habido muchas conjeturas en cuanto a este número y a la marca de la bestia. Bueno, en primer lugar debemos notar que fue dado a aquel que le dio aliento a la imagen de la bestia. Y amigo oyente, este va a ser un ídolo diferente. Hasta el presente, Isaías lo menciona y todos los profetas lo mencionan también, y los ídolos no pueden hablar. El apóstol Pablo también lo menciona, pero amigo oyente, aquí tenemos un ídolo que hablará. Creemos que llamarán a todos los científicos del mundo para observar a esta imagen. Y creemos que ellos informarán que no lo pueden comprender, que no lo pueden explicar. Este es un milagro. Esto es algo que provocará que todo el mundo se vuelva y adore a la bestia. Y aquí tenemos la unión de la religión y los negocios. Es necesario tener la marca de la bestia para poder hacer negocios. Bueno, en la época de Juan los soldados eran marcados por sus comandantes, los esclavos eran marcados por sus amos, y algunos unidos a ciertos templos paganos eran marcados con la marca del dios o la diosa a quien servían. Pero aún en nuestros propios días, un periodista escribió en su periódico un artículo titulado «Viviendo por los números». Él se quejaba del hecho de que es necesario llevar tantas tarjetas de identificación y concluyó diciendo, «Sería mucho más sencillo si el gobierno nos asignara a cada uno de nosotros un número especial que pudiera ser grabado en nuestras frentes para evitarnos el problema de llevar tantas tarjetas». Esto es algo interesante, amigo oyente, y no queremos que nos entienda mal. Este no es el cumplimiento de la profecía hoy, pero por cierto que muestra cómo puede suceder algo así. Pero, ¿cuál es la marca de la bestia? Bueno, esto no se nos ha informado. No se nos dice esto aquí. Pero eso no ha evitado que muchos eruditos no trataran de informarnos lo que esto es. Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 13. «Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Aquí hay sabiduría, dice. Creemos que esta es una declaración un poco irónica, cuando consideramos todo ese laberinto de especulación que se ha venido acumulando a través de los siglos en cuanto a este versículo. En el griego, este es un arreglo muy hermoso de este número. Se dice hexacosioi, hexeconta, ex. 666. Por cierto que se le da un valor numérico a cada letra. Nosotros debemos dejar esto como que es el número visual, que es de la bestia, y su significado espera aún hasta el día de su manifestación. No hay nadie hoy que pueda asegurar lo que significa este número. Esto ha provocado un pequeño rompecabezas para muchas personas que gustan jugar con los números. Pero, amigo oyente, usted no llegará a saber esto hasta que se llegue al período de la gran tribulación, y sugerimos que no se preocupe en pensar en algo como esto. Debemos presentar al Señor Jesucristo hoy, para tratar de reducir la cantidad de personas que van a pasar a través de este período de la gran tribulación y que llegarán a conocer cuál es el número de la bestia. Nosotros no tenemos demasiados deseos de conocer el número de la bestia, y después de haber leído todo esto, debemos decir que estamos muy agradecidos que no tenemos que vivir en ese período. Estamos muy agradecidos hoy de que conocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, pero en lugar de dedicar tanto tiempo al anticristo, queremos conocer a Cristo. Podemos decir con el apóstol Pablo, allá en su epístola a los Filipenses, capítulo 3, versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. También se nos dice que no debemos confiar en el hombre. Jeremías dijo allá en el capítulo 17 de su profecía, versículo 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre
y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Y en el versículo 7 de este mismo capítulo 17 de Jeremías dice, Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. Es por eso que podemos decir que este pasaje no nos interesa mucho en cuanto a lo que puede ser el número de la bestia o cualquier cosa relacionada con esto, sino que nos hace querer conocer más al Señor Jesucristo, porque nuestra esperanza es estar con Él, no por lo que somos o lo que hemos hecho, sino porque Jesucristo murió por nosotros en la cruz del Calvario, y por su gracia vamos a estar en su presencia. Por eso estamos agradecidos hoy. Bien, amigo oyente, vamos a detenernos aquí por hoy, y Dios mediante, continuaremos en nuestro próximo programa. Que Dios le bendiga, es nuestra ferviente oración. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Apocalipsis. Llegamos hoy al capítulo 14 de este libro, y el tema que se nos presenta aquí es el del Cordero en el monte de Sión. Luego el Evangelio eterno es predicado al mundo, la caída de Babilonia, el anuncio de juicio y de bendición, y también la visión de Armagedón. Este es un capítulo que contiene muchas cosas, y vamos a observar esto. Este capítulo 14 constituye el punto más alto en la serie de 7 personajes que concluimos en el programa anterior. Es obvio que este interludio no puede ser ubicado entre el 6º y el 7º personaje, que son las 2 bestias salvajes. Primero, la bestia que sube del mar, y luego la bestia que sube de la tierra. Estas 2 bestias tenían que ser consideradas juntas. Son como hermanos gemelos siameses, y la continuidad entre ellas no podía romperse. Por tanto, este interludio sigue al 7º personaje en reconocimiento a la secuencia lógica de este libro, la cual no es una división toda mezclada, sino que se desarrolla de una manera lógica, cronológica y matemática. Hay ciertos personajes que nos llaman la atención en este capítulo para darnos una vista orbital de los hechos que son espectaculares de los 2 capítulos previos. Es decir, que hay otros personajes aparte de los 7 mencionados. Es muy claro por lo que nos dice el capítulo 13, y lo mencionamos entonces, que este es el día más tenebroso, el día más horrible en la historia del mundo. Es en verdad un verdadero infierno, y cualquier persona que piense un poco debe hacerse inevitablemente la pregunta de si puede evitarse eso. ¿Qué sucedió con el pueblo de Dios durante este período? ¿Pueden ellos pasar a través de este período hasta el fin con todas estas cosas contra ellos? Bueno, el pastor que comenzó con 144,000 ovejas ahora es identificado como el Cordero. ¿Y sabe cuántas ovejas tiene junto a él? No tiene 143,999 ovejas, sino que tiene 144,000 ovejas. Él no perdió ninguna de ellas porque Él las redimió y Él las selló y las guardó porque Él es el gran pastor de las ovejas. Y estas ovejas que son de otro redil no son de este redil, es decir, del redil donde estamos nosotros en el presente. Él logró que todas estas ovejas pasaran a través de este período. Y este es el cuadro que tenemos ante nosotros al comenzar este capítulo 14. Él es quien tendrá la última palabra, no serán las 2 bestias. El Señor Jesucristo será el que tenga la última palabra, el Cordero. Y este no es el Cordero que habla como un dragón, este es el Señor Jesucristo mismo. Y siendo que Él va a tener la última palabra, Babilonia va a caer. Esta será la gran capital política, la gran capital comercial, la gran capital religiosa del mundo durante la gran tribulación. Caerá y los seguidores de la bestia serán juzgados. Muchos de los creyentes fueron mártires, pero ellos no salieron perdiendo, sino que ganaron. Y nuevamente decimos con Calvino, preferimos estar del lado que parece estar perdiendo en el presente, pero que ganará al final, en lugar de estar del lado que parece estar ganando hoy, pero que perderá eternamente. Nos gusta mucho estar del lado ganador. Ahora se nos dice entonces que ellos son mártires y que sus obras les seguirán. Él les va a recompensar. Y el Cordero está regresando a la tierra. Vamos a ver esto en el capítulo 19, y se acerca la mañana. Las tinieblas se apartarán, y el sol de justicia se levantará con sanidad en sus alas. En primer lugar, tenemos aquí el cuadro del Cordero con las 144,000 ovejas. Y esto se nos presenta en los primeros 5 versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis. Leamos el primer versículo de este capítulo. Después miré,
y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Juan dice aquí, después miré. Esto indica que Juan aún es un espectador de estos hechos. Y la historia continúa desarrollándose frente a él, y el Cordero aquí es el Señor Jesucristo. Ya hemos visto esto en el capítulo 5 de Apocalipsis. No vamos a regresar allí hoy, pero lo vimos en el versículo 6, versículo 8, versículo 12, versículo 13, luego en el capítulo 6, versículo 1, y en el capítulo 13. Pero ahora vemos al Señor Jesucristo como el Cordero. Y hay algo que debemos aclarar aquí, y es que el monte de Sión es en realidad Jerusalén. No vale la pena tratar de resolver esto o de ubicarlo en cualquier otro lugar excepto donde debe ir. Y esto es Jerusalén. Y lo que tenemos aquí es un cuadro pacífico, una escena verdaderamente pastoral. Eso es lo que abre el reino milenario sobre la tierra. Y el Señor Jesús va a reinar desde Jerusalén. Él la llamó la ciudad del gran rey. Y luego en el Salmo 2, versículo 6, podemos ver algo que puede aclararle a usted si tiene alguna duda en cuanto al monte de Sión. Allí dice, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Es la intención de Jehová el poner al Señor Jesucristo sobre el trono de David y Jerusalén, y específicamente el monte de Sión. Ahora creemos que los 144,000 mencionados aquí son aquellos que fueron sellados allá en el capítulo 7. Reconocemos que hay algunos problemas relacionados con este punto de vista, pero ellos pasaron a través de la gran tribulación de la misma manera en que esos 3 jóvenes hebreos pasaron a través del horno de fuego ardiente. Y debemos notar que el Cordero está parado junto a ellos en el monte de Sión, y aunque Él es en su persona el Cordero, Él también es el pastor. Él comenzó con 144,000 y llegó al final de la gran tribulación no con 143,999, sino con 144,000. Él los tiene a todos, no perdió a ninguno. Y en este día y hora, cuando las presiones de Satanás nos oprimen, el Cristo viviente y victorioso está dispuesto a ayudarnos. Amigo oyente, que usted y yo podamos llegar a conocerle mejor, para que nos podamos acercar más a Él y para que Él signifique más para nosotros y que Él llegue a ocupar un lugar más grande en nuestras vidas día a día. Estamos convencidos personalmente, en nuestra propia experiencia, que el Señor Jesucristo en persona es la respuesta. Es tan fácil decir que Jesús es la respuesta. Y cuando uno ve esto, tiene que preguntarse, ¿cuál era la pregunta? Bueno, Él es la respuesta a todos estos problemas que enfrentan los hombres hoy, quienes están tratando de desarrollar algún pequeño método, algún pequeño sistema que pueda resolver todos los problemas de su vida, de su hogar, de su trabajo, de su iglesia y cosas por el estilo. Nunca antes hubo un día en el cual hubo tanta enseñanza en todas estas áreas, y hay menos demostración de estas cosas en las vidas de los creyentes, en los hogares de los creyentes, en los negocios de los creyentes, en las comunidades donde viven los creyentes. ¿Cuál es el verdadero problema del día de hoy? No es que necesitemos un nuevo método. No necesitamos un método. Necesitamos a Cristo, amigo oyente. Necesitamos conocerle. Necesitamos acercarnos más a Él. Él tiene que significar más para nosotros. ¿Ha hablado usted con Él hoy, amigo oyente? ¿Cuándo fue la última vez que usted le dijo a Él que le amaba? Él dice que le ama a usted, y nosotros debemos repetirle eso a Él. Bien, leamos ahora los versículos 2 y 3 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Y oí una voz del cielo como estruendo de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno. Y la voz que oí era como de arpistas que tocaban sus arpas, y cantaban un cántico nuevo delante del trono, y delante de los 4 seres vivientes, y de los ancianos. Y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144,000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Juan comienza en este versículo 2 diciendo, y oí una voz. Juan no solo es un espectador, sino que él también es un oyente de esta escena que se presenta aquí. Ahora, 144,000 unen sus voces al coro celestial en el milenio. ¿Ha escuchado usted alguna vez un coro de 144,000 voces, amigo oyente?
Bueno, hasta este momento la tierra ha estado un poco desafinada en lo que se refiere al cielo. Pero aquí el gobierno de Satanás ha concluido, y el cielo y la tierra ya no están más desafinados. Y lo que el comentarista Browning dijo es cierto cuando uno llega al milenio. Dios está en su cielo y todo anda bien con el mundo. Pero por cierto que no podemos decir esto del mundo del día de hoy. Ahora los 144,000 aprenden un nuevo cántico y ellos se unen en esta armonía del cielo. Dios ha colocado a sus arpistas en el cielo, mientras que los 144,000 están en la tierra, sobre el monte de Sión, y esta es una distancia bastante grande para los instrumentos, digamos de paso. Y estos arpistas que están aquí son algo diferente de lo que nosotros conocemos. Estos van a producir muy buena música. Allí se dice que ellos fueron redimidos entre los de la tierra. Esto quiere decir que estos han sido comprados para entrar al milenio en la tierra. Ellos no han sido llevados al cielo, han sido comprados de entre los de la tierra, lo que quiere decir que van a vivir en la tierra, porque los que no son salvos no van a vivir en la tierra. Y nadie puede cantar este canto nuevo sino los redimidos. Nadie puede cantar alabanzas a Dios sino los redimidos. ¿Cómo nos gustaría poder comunicar esta idea a muchos de aquellos que dirigen los cantos de las iglesias hoy? Podemos ver su problema. Ellos quieren que todo el mundo cante y entonces dicen, bueno, vemos que no todos están cantando. Queremos que todos canten esta canción, este himno. Bueno, amigo oyente, si usted tiene una audiencia mezclada, es decir, si tiene juntos a personas que son salvas con otras que no lo son, pues no les pida que canten un cántico de redención. No les pida que canten salvados hoy, aleluya, salvados hoy. Porque si una persona incrédula que no es salva canta eso, entonces le está haciendo a esa persona un mentiroso. No les pida que canten, deje que los redimidos canten. Eso es lo que en realidad dice el salmista. Alabad a Jehová porque Él es bueno. Díganlo los redimidos de Jehová. Amigo oyente, ¿quién más puede decir eso? Nadie más puede decirlo, solo los redimidos. Esa es la razón por la cual necesitamos un cristianismo de esta clase en el presente, que diga que Dios es bueno. Es algo que necesitamos enfatizar en el presente. Ahora el cielo y la tierra se unen aquí en una armonía maravillosa durante el milenio. ¡Qué contraste el que encontramos aquí con lo del capítulo 13, donde la tierra está en rebelión contra el cielo, bajo la bestia! Aquí todo es tranquilidad bajo el Cordero. Continuemos leyendo los versículos 4 y 5 de este capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquí se dice que estos no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ahora, ¿qué es lo que se quiere decir con esto? Esto siempre ha sido un interrogante para nosotros y lo sigue siendo. Esto puede tener un sentido literal o espiritual, o puede tener ambos sentidos. Personalmente opinamos que aquí tiene ambos sentidos. Si hubiera sido de cualquier otra manera, Juan hubiera indicado cuál de estos sentidos él está enfatizando. Ahora, el período de la gran tribulación es un período de un sufrimiento sin comparación. Y estos 144,000 pasaron a través de ese período, y estos tiempos anormales demandaron un estado anormal. Esto es lo que ocurre cuando un país está en guerra contra otro. Los jóvenes se van a la guerra, dejan a la novia, y nunca más regresan. A veces se casan antes de salir, luego la esposa tiene un bebé que ellos nunca llegan a conocer porque nunca pudieron regresar al hogar. Eso es lo que ocurre en tiempo de guerra. Y hay mujeres que pueden decir, hubiera preferido no casarme nunca. Ese es su punto de vista. Y por cierto que durante este período va a ser algo tan terrible que esta gente no se va a casar. Jeremías también vivió en una época bastante crítica, en la época de la cautividad en Babilonia. Dios le prohibió a él que se casara porque eran días tenebrosos. Jeremías dijo allá en el capítulo 16, versículos 1 al 4 de su profecía, «Vino a mí palabra de Jehová diciendo, No tomarás para ti mujer, ni tendrás hijos ni hijas en este lugar. Porque así ha dicho Jehová acerca de los hijos y de las hijas que nazcan en este lugar, de sus madres que los den a luz, y de los padres que los engendren en esta tierra.
De dolorosas enfermedades morirán. No serán plañidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Con espada y con hambre serán consumidos, y sus cuerpos servirán de comida a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Usted recordará que el Señor Jesucristo pronunció un ay en cuanto a aquellas que estuvieran encinta durante la gran tribulación. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 19, leemos: Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Usted y yo estamos viviendo en un día cuando se nos dice, como dijo el escritor a los Hebreos, que el matrimonio tiene que ser algo honroso y el lecho sin mancilla. El apóstol Pablo habla mucho en cuanto a esto en su primera epístola a los Corintios, capítulo 7. Y el mandato de Dios a Noé, después del diluvio, no antes, era el de multiplicarse y de llenar la tierra. Y esta no es una escritura que se puede aplicar hoy a un mundo que tiene que hacerle frente a una explosión demográfica, y en un momento cuando los creyentes pueden ver que se acerca el fin de las edades. Durante la gran tribulación habrá un énfasis exagerado en cuanto al sexo, y obviamente prevalecerá la inmoralidad. No va a ser un tiempo muy bueno para casarse durante el período de la gran tribulación. Ahora, los 144,000 se habrán mantenido aparte de los pecados de la gran tribulación y habrán considerado esto como adulterio en el sentido espiritual, y también queremos mencionar esto, que la idolatría era clasificada como fornicación espiritual en el Antiguo Testamento. El ejemplo clásico lo tenemos allá en el capítulo 16 de Ezequiel, y allí encontramos la severa acusación contra la fornicación y el adulterio, que era idolatría. Los 144,000, pues, se han guardado a sí mismos de la adoración de la bestia y su imagen durante la gran tribulación. Así es que, amigo oyente, cuando dice aquí, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, aparentemente quiere decir que se guardaron a sí mismos de la inmoralidad del período de la gran tribulación, aunque no se habían casado. Debido a la severidad de esa época en que les tocó vivir, ellos no se casaron ni se entregaron a la inmoralidad de ese período. Y también creemos que esto puede representar dos cosas: que la fornicación y el adulterio es llamado eso en el Antiguo Testamento y quiere indicar idolatría, significa adorar un ídolo. Así es que aquí tenemos una vista de ambas cosas. Tenemos aquí el sentido literal y el sentido espiritual, y creemos que ambas cosas son razonables. Bien, no podemos seguir más adelante hoy, pero usted puede marcar este lugar porque continuaremos aquí, Dios mediante, en nuestro próximo programa, y como es nuestra costumbre, le sugerimos que lea los siguientes versículos de este capítulo 14 de Apocalipsis que estamos estudiando, para estar así mejor preparado y a la vez mejor informado de lo que consideraremos en nuestro próximo estudio. Será entonces hasta nuestro próximo programa, amigo oyente. Es nuestra oración que Dios le bendiga en gran manera. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección: atravesdelabiblia.org/notas. atravesdelabiblia.org/notas. Repito, atravesdelabiblia.org/notas. Si desea escuchar nuevamente el programa o si se perdió alguno de ellos, vaya a atravesdelabiblia.org/recursos. Repito, atravesdelabiblia.org/recursos. A través de la Biblia.